Bueno, este es mi primer Clertic. Nosotros somos una empresa que el grupo DATCO acaba de adquirir, como decía Horacio en su charla inicial. Un poco para nosotros va a ser un desafío hoy poder mostrarles cómo Xerox, junto a DATCO, pueden mejorar su proceso de facturación. Cuando escuchaba las charlas, va a ser una charla breve, unos 15 minutos. La idea no vamos a poder profundizar mucho, ni va a ser una charla técnica, sino que lo que yo pretendo es que se puedan llevar un concepto general de lo que podríamos llegar a ofrecerle a las cooperativas y cómo podemos mejorar su proceso de facturación. Durante la jornada también estuve escuchando varios conceptos interesantes que pueden llegar a nutrir y a servir nuestra solución, y es la comunicación con sus asociados. Es otra cosa que se puede incorporar a la solución y vamos a poder ver en el transcurso de la presentación cómo poder hacerlo. Mi nombre, como dijeron, es Federico Otzel. Yo soy gerente comercial para todo lo que son las soluciones de impresión y de gestión documental de Xerox. Y un poquito, lo primero que les voy a comentar, para los que no conocen Xerox, es un poco la historia de Xerox y cómo Xerox puede incorporarse al grupo de negocios y de tecnología que tiene el grupo DATCO. Esto es un poco de historia, que generalmente quizás nos conocen por la fotocopiadora. Ese fue el primer desarrollo, la primera innovación que Xerox hizo al mercado, y después fue teniendo una serie de innovaciones muy importantes. El desarrollo del mouse, del Ethernet, los iconos. Y en algún momento también nos asociaron con The Document Company, o sea, la empresa del documento. Ese proceso fue evolucionando y esos documentos que anteriormente eran físicos, hoy también pueden ser digitales. O sea, podemos unir los dos mundos, el mundo físico del papel y el mundo digital. Y esto, dentro de lo que es el grupo DATCO, también se asocia a la comunicación, porque yo ese documento, ese contenido, yo tengo que comunicarlo. Después lo puedo guardar, lo puedo almacenar, lo puedo recuperar. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es la solución multicanalidad. Cómo yo puedo llegar al cliente o a sus asociados de la manera que el asociado quiera llegar, quiera recibir ese documento, esa factura. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el poder de la personalización. O sea, cómo yo puedo mejorar mi interrelación con mi asociado, con mi cliente. Como un ejemplo, bueno, elegí el Kempes, que estando en Córdoba, ese es un partido de Argentina, y probablemente concurran 57.000 hinchas. Ahora, a ese partido se asiste de distintas maneras. O sea, yo puedo asistir a 10 juegos por temporada, puedo comprar esos tickets a través de la web, puedo tener invitaciones corporativas, puedo asistir con mi familia. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Le venderían a todos esos clientes de la misma manera? Seguramente no. Si nosotros tendríamos un poquito más de información y conocer un poco más en profundidad cómo esos clientes compran, seguramente tendremos distintas alternativas. Lo mismo pasa con las facturas y llevándolo ya a la parte de la facturación. No todos los clientes quieren recibir la factura de la misma manera. No todos los clientes tienen la posibilidad de recibirlo de la misma manera. Alguno querrá recibirlo en papel, otro querrá recibirlo digital, otro querrá abrirlo en un repositorio, otro querrá recibirlo en el WhatsApp, en un SMS. Entonces nosotros, pudiendo escuchar al cliente, pudiendo entender cuáles son sus necesidades, podemos comunicarnos mejor con él. Y ahí es donde se desarrolla otro punto importante de la solución, que quizás no teníamos pensado para esta actividad, esta breve charla, sino que era para cómo vamos a mejorar los ratios de facturación y la cobranza, y que es la comunicación con mi cliente. Es a tener más información para poder conocerlo mejor y poder llegar a él de otra manera. La personalización genera una interacción y esa interacción me permite generar un diálogo con mi cliente. Ese diálogo me va a dar más información y esa información me va a dar más conocimiento. A través de ese conocimiento yo voy a poder generar mayor lealtad, mayor legitimación, mayor participación y mayor pertenencia de esos asociados. Cuando hablamos de personalización, podemos hablar de distintos niveles de personalización. Quizás lo más básico es por lotes, o sea que yo podría hacer una segmentación por alguna región, por geografía,
si es hombre, si es mujer. Cuando bajo un nivel más, podría agregarle más datos, podría tener el nombre, el apellido, la dirección y poder profundizar un poco más esa personalización. Sigo avanzando y ya me meto en la customización. O sea, si yo tengo más información de ese cliente, quizás entiendo que ese cliente, por ejemplo, se va de vacaciones a tal lado, o le gusta pescar, o le gusta ir a un evento deportivo. Entonces yo dirijo la comunicación a los gustos de mi cliente. Con esa información que yo voy obteniendo, voy mejorando mi comunicación y mi vínculo con el cliente. Y el último punto, y donde ya nos metemos más en las facturas, es la parte promocional y transaccional. O sea, hoy ustedes tienen un vehículo de comunicación muy importante con su cliente, que es la factura. Generalmente una factura, el cliente no la tira. Las tasas de respuesta que eso tiene son muy importantes porque cuando llega una factura, si la recibe en papel, generalmente la guarda. La tiene en la heladera, la lleva en la mano, va a pagar con la factura. Y si la tiene digital, no la borra, la guarda, la almacena. Entonces es un vehículo de comunicación que ustedes tienen con sus abonados muy fuerte y que se podría llegar a aprovechar para poder comunicarnos mejor. Puede ser para vender más o para vender alguna cosa o para tener comunicaciones de lo que vamos haciendo dentro de las cooperativas y poder ir comentándolos a través de esos espacios que podemos generar dentro de las facturas. ¿Por qué no personalizamos más? Una de las excusas es que nuestras bases de datos no son siempre buenas y ahí nosotros podemos ayudarlos bastante en entender cómo están estructurados sus datos, sus bases de datos. Y a partir de ahí, ver cómo podemos ayudarlos desde el inicio, o sea, desde esa base de datos, a construir un proceso de comunicación bastante mejor con su cliente. Y el otro viejo paradigma es que la factura es un costo. Y sí, puede ser, a veces puede ser un costo si no lo aprovechamos. Pero ese costo se puede convertir o en una fuente de ingreso, si nosotros venderíamos esos espacios de publicidad, o los utilizaríamos para dar algún mensaje, o para seguir fomentando quizás acciones de responsabilidad social, u otros valores que pueden llegar a tener las cooperativas en esos medios o en esos espacios de comunicación que pueden llegar a tener las facturas. ¿Qué es lo que es nuestra solución multicanalidad? El desafío que nosotros iniciamos en el cliente es mejorar el proceso de cobranza. Y hoy hablaban al inicio que con la inflación que hay, el valor del dinero que hoy tiene, es muy importante poder mejorar ese proceso de cobranza y quizás mejorar los ratios de esa cobranza. La problemática, el costo del proceso de facturación, como hablábamos antes, los ratios de cobranza y la comunicación y trazabilidad, dependiendo cómo se envíe esa factura puede tener una trazabilidad o no puede tener una trazabilidad. Si yo la guardo en un repositorio para que mi cliente la abra, y bueno, estoy viendo si, dependo si el cliente la quiere abrir, no la abrió, muchas veces no se sabe si la abrió, entonces no tengo una trazabilidad de ese proceso. Y la solución propuesta, lo que nosotros proponemos, y que ahora vamos a pasar a la gráfica para que lo puedan entender muy brevemente, es una solución multicanalidad. Que esa factura ustedes puedan mandarla de la manera que el cliente quiera recibirla. Si el cliente quiere recibirla en papel, hacer una impresión y que se pueda mandar. Como comentaba antes, si el cliente la quiere digital y en los distintos repositorios o envíos a través de SMS, WhatsApp, los diferentes medios que el cliente pueda elegir. ¿Qué ahorro podemos llegar a generar? Ahorro de costos, mejorar los ratios de cobranza y mejorar la comunicación con mi cliente. Y este es un proceso que es medio complicado a nivel de iconos, pero se los voy a explicar muy fácilmente. Hay 3 canales por los cuales ustedes pueden llegar a enviar o generar este proceso de multicanalidad. Como hablábamos, el primero es el envío digital. O sea, lo puedo mandar por WhatsApp, por mail, por cualquier medio digital que el cliente elija. Lo puedo tener en un repositorio donde el cliente lo pueda sacar y después, si no, poder imprimirlo y enviarlo o dejarlo para que el correo lo busque en ese sentido para que pueda ser enviado a los clientes. Podemos trabajar desde el inicio de ese proceso, como les comentaba antes, desde la base de datos, viendo cómo está estructurada, generando los PDFs y ayudándolos en la generación de ese PDF, de cómo rediseñar quizás esa factura para poder generar esos espacios que después pueden llegar a ser utilizados para alguna comunicación, alguna publicidad, y después con todo el proceso de envío.
Así que es una solución que cubriría toda la canalidad de la comunicación. En ese proceso hay distintos tiempos, puede ser una inmediatez a través de un envío digital o el envío postal que lleva más tiempo, ¿no? Este sería un ejemplo de multicanalidad donde ustedes podrían recibir la misma factura en varios medios a la vez también, ¿no? Y este es el otro ejemplo transpromocional que yo les explicaba de cómo migrar una factura quizás sin tanta información y sin manejar los espacios, pudiendo ser más personalizada, dirigiéndonos al individuo y pudiendo definir esos espacios o para publicidad o para mensajes de comunicación que queramos mandar desde la cooperativa. Estos son algunos de los clientes que nosotros tenemos en el interior y en Argentina, que están trabajando con lo que es gestión documental nuestra, con varias soluciones, ¿no? O sea, esta es una de las soluciones que nosotros podemos llegar a ofrecer. Y para resumir también, nosotros lo que siempre decimos es que podemos ayudar a los clientes de lo que es la oficina para adentro en todo lo que son sus procesos documentales. El proceso de facturación es un proceso que hoy vimos, pero hay muchísimos procesos más que nosotros podemos ayudarlos para ahorrar costos. En todo proceso donde hay documentos podemos generar un ahorro de costos. Y lo que es del vidrio para afuera, lo que hablábamos en la segunda parte, es cómo podemos ayudarlos a ustedes a comunicarse mejor con sus clientes. Este es un solo ejemplo, podría haber varios ejemplos de cómo nosotros nos podemos comunicar mejor con los clientes. Y que va muy atado a los pilares que hoy hablaban, ¿no? De tener una mejor cercanía con los asociados, de poder lograr otra empatía, de poder dar mensajes también que queramos dar, de también tener un tema de responsabilidad social, con el tema de poder evitar de imprimir y poder enviar los que no lo estén haciendo ese documento que se genera en papel en un formato digital y poder trabajar integralmente en este tipo de soluciones. Un poco lo que nosotros le proponemos es, nosotros estamos estamos entrando en lo que es el mundo de negocios de Datco y de Sílica. Nosotros necesitamos entender sus procesos, poder hacer algún tipo de consultoría y entender cómo podemos ayudarlos y a generar valor en esos procesos. Ese es un poco el desafío, ese es lo que les proponemos. Les agradezco el tiempo, la idea es hacer una charla bien cortita por el tiempo que nos dieron, pero por lo menos dejar 1 o 2 mensajes en qué los podemos ayudar y poder trabajar en conjunto con los que quieran hacerlos. Así que muchas gracias.